Solo el 0,7% del uranio natural contiene uranio 235. El mineral extraído está compuesto en un 99,3% por uranio 238. Solo una pequeñísima parte es el valioso uranio 235, útil para energía nuclear y armas. El kilo de uranio 235 enriquecido puede costar hasta $100.000. Su precio varía según el grado de pureza y la demanda global. Es uno de los materiales más caros y estratégicos del mundo. Kazajistán es el mayor productor mundial de uranio. Produce más del 40% del uranio global, superando incluso a Canadá y Australia. Las mayores reservas están en Australia. Tiene cerca del 30% de las reservas mundiales conocidas, pero por razones políticas, extrae mucho menos de lo que podría. No brilla ni es verde como en las películas. El uranio natural parece una roca común. Su peligrosidad no es visible a simple vista. Se necesitan más de 100.000 centrifugadoras para enriquecerlo a nivel militar. Alcanzar niveles superiores al 90% requiere instalaciones gigantes con miles de máquinas trabajando al mismo tiempo. El uranio 235 tiene una vida útil de 700 millones de años. Aunque se desintegra lentamente, sigue siendo radiactivo por millones de años, lo que representa un riesgo ambiental a largo plazo. El yellow cake es la forma intermedia más comercializada. Antes de ser enriquecido, el uranio se presenta como un polvo amarillo que parece inofensivo, pero es fundamental en el ciclo nuclear. El uranio se encuentra en rocas comunes como la uraninita. No es tan raro como parece, está presente en varias partes de la corteza terrestre, especialmente en minerales específicos. Un solo kilo de U-235 puede generar la misma energía que 1.500 toneladas de carbón. Esto lo hace ideal para plantas nucleares, aunque también representa un enorme poder destructivo. Su extracción deja residuos radiactivos peligrosos. El proceso de lixiviación química genera desechos que deben ser tratados y almacenados con extremo cuidado. Su transporte requiere medidas de seguridad extrema. El U-235 se mueve bajo estricta custodia, con rutas secretas, vehículos blindados y protocolos internacionales. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video si te está pareciendo interesante. ¿Sabías que muchas minas de uranio están tan protegidas que se ocultan bajo tierra o en regiones remotas con vigilancia militar? Algunas incluso están clasificadas como secretos de Estado. Y si eso no fuera suficiente, su transporte se realiza bajo protocolos internacionales, con rutas secretas y vehículos blindados, debido al enorme riesgo que representa. El uranio 235 no es solo un recurso, es una pieza clave en el equilibrio del poder mundial. Y atento, porque al final del video te pondremos a prueba con un quiz de preguntas rápidas para ver cuánto aprendiste sobre este mineral tan peligroso y codiciado. Ahora sí, veamos paso a paso cómo se obtiene este recurso estratégico. ¡Vamos allá! Paso 1. Exploración geológica del yacimiento de uranio. Todo comienza bajo tierra, en una búsqueda estratégica que mezcla ciencia, tecnología y paciencia, la exploración geológica. Este proceso es clave para detectar la presencia de uranio en la corteza terrestre. Geólogos especializados estudian mapas, realizan estudios satelitales y toman muestras del suelo para identificar zonas con altas concentraciones de minerales uraníferos, especialmente la uraninita, una de las fuentes más comunes. Utilizando sensores de radiación, magnetometría aérea y análisis geoquímicos, los expertos determinan si vale la pena excavar en un área determinada. Las formaciones geológicas más prometedoras suelen encontrarse en regiones antiguas del planeta, con actividad volcánica o sedimentaria pasada. Una vez se identifica una posible zona, se perforan pozos de prueba para evaluar la calidad y profundidad del yacimiento. Este paso no solo busca detectar uranio, sino hacerlo de forma precisa y segura. Un mal cálculo puede significar millones de dólares perdidos. Además, en esta fase se evalúan también los posibles impactos ambientales de la futura mina. Sin una exploración eficiente, no hay proyecto viable. Todo lo que sigue depende de esta etapa crítica, donde la Tierra revela sus secretos y el destino del proyecto nuclear empieza a definirse. Paso 2. Extracción del mineral desde la mina. Una vez identificado el yacimiento, comienza el proceso de extracción del uranio, que puede llevarse a cabo mediante minería a cielo abierto o subterránea, dependiendo de la profundidad y concentración del mineral. En yacimientos superficiales, se remueve la tierra utilizando maquinaria pesada como excavadoras, cargadores y camiones de gran tonelaje. Este método es más económico, pero genera un mayor impacto ambiental. En cambio, si el depósito está a mayor profundidad, se recurre a la minería subterránea, construyendo túneles y galerías para acceder al uranio.
Este método es más costoso y peligroso, pero permite una extracción más controlada y menor alteración del entorno. Durante este proceso, los trabajadores siguen estrictos protocolos de seguridad debido a la radioactividad natural del mineral. Se utilizan trajes especiales, ventilación forzada y monitoreo constante de radiación para proteger al personal. El material extraído suele contener un bajo porcentaje de uranio útil, U-235, mezclado con rocas y otros elementos. Por eso, la etapa de extracción es solo el inicio. El mineral aún necesita ser triturado, tratado químicamente y enriquecido para alcanzar su verdadero valor estratégico. Aquí comienza la transformación del uranio desde roca común a una fuente de energía o arma devastadora. Paso 3. Trituración, molienda y lixiviación química del mineral para separar el uranio. Tras la extracción, el mineral de uranio pasa por un proceso mecánico y químico fundamental. Primero, se tritura en grandes máquinas hasta reducirlo a fragmentos más pequeños. Luego, se muele finamente en molinos para liberar las partículas de uranio de la roca circundante. Esta molienda convierte el mineral en un polvo fino, facilitando la siguiente etapa, la lixiviación. La lixiviación química consiste en aplicar soluciones especiales, generalmente ácido sulfúrico o carbonato de sodio, que disuelven el uranio presente en el polvo molido. Esta mezcla se realiza en tanques o columnas donde el uranio se separa del resto de los minerales. El resultado es una solución líquida cargada de uranio disuelto. Este proceso es crucial porque permite extraer el uranio sin necesidad de fundir la roca, lo que reduce costos y riesgos. Sin embargo, también genera residuos radiactivos y requiere un manejo ambiental muy cuidadoso. Una vez separado, el uranio disuelto está listo para ser recuperado y transformado en una forma sólida. Aquí es donde comienza a nacer el llamado oro nuclear, el Yellow Cake. Pero antes, aún faltan pasos clave que lo convertirán en el temido y codiciado uranio 235. Paso 4. Precipitación y secado del concentrado, Yellow Cake. Una vez disuelto el uranio durante la lixiviación, es hora de recuperarlo en forma sólida. Esto se logra mediante un proceso químico llamado precipitación, en el que se añade un reactivo, como amoníaco o peróxido de hidrógeno, a la solución rica en uranio. El objetivo es hacer que el uranio se separe del líquido y se convierta en un sólido sedimentado. Este sólido, conocido como concentrado de uranio, es cuidadosamente filtrado, lavado para eliminar impurezas y luego secado en hornos especiales a temperaturas controladas. El resultado es un polvo de color amarillo mostaza conocido como Yellow Cake, torta amarilla. A pesar de su apariencia inofensiva, el Yellow Cake es extremadamente valioso. Contiene entre un 70% y 90% de óxido de uranio, UO, lo que lo convierte en la forma más comercializada del mineral antes de su conversión a gas. Este concentrado no es todavía útil para armas ni energía nuclear, pero es la base esencial de todo el ciclo nuclear. Desde este punto, su manipulación requiere permisos internacionales, custodia estricta y protocolos de seguridad avanzados. El Yellow Cake marca el fin de la minería y el inicio del camino hacia el enriquecimiento nuclear. Paso 5. Conversión del Yellow Cake a gas UF. Una vez que se obtiene el Yellow Cake, el concentrado sólido de óxido de uranio, UO, el siguiente paso es transformarlo en un gas altamente reactivo, el hexafluoruro de uranio, UF. Esta conversión es esencial, ya que solo en forma gaseosa puede ser sometido al proceso de enriquecimiento que separa el codiciado uranio 235 del más común uranio 238. El proceso inicia con una purificación química del Yellow Cake para eliminar impurezas. Luego, el óxido de uranio se convierte en dióxido de uranio, UO, y, mediante una serie de reacciones químicas controladas con fluoruro de hidrógeno, se transforma finalmente en UF. Este gas es tóxico, corrosivo y radiactivo, por lo que su manipulación se realiza en instalaciones con altos estándares de seguridad industrial y nuclear. A temperatura ambiente, el UF puede cristalizarse, lo que permite almacenarlo y transportarlo en forma sólida bajo estricta vigilancia. Sin embargo, cuando se calienta levemente, vuelve a convertirse en gas, listo para entrar en las centrifugadoras. Este paso es clave en el ciclo del combustible nuclear, y marca el punto donde el uranio comienza a tomar forma para convertirse en energía, o en un arma de destrucción masiva. Paso 6. Enriquecimiento del uranio 235 en centrifugadoras. Con el hexafluoruro de uranio, UF, en forma gaseosa, comienza uno de los procesos más complejos, costosos y secretos de todo el ciclo nuclear, el enriquecimiento del uranio 235. El objetivo es aumentar la proporción de este isótopo, el verdaderamente útil para energía y armas, dentro de una masa dominada por uranio 238. Esto se logra a través de centrifugadoras de gas, dispositivos de alta velocidad que giran a más de 1500 revoluciones por segundo. Al hacerlo,
Separan ligeramente los isótopos debido a su mínima diferencia de masa. El U-235, más liviano, tiende a concentrarse en el centro, mientras que el U-238 se desplaza hacia el borde. Pero una sola centrifugadora no basta. Se necesitan cientos de miles de estas máquinas alineadas en cascada para alcanzar niveles comerciales, 3% a 5%, o militares, 90%, de enriquecimiento. Este tipo de instalaciones son tan sensibles que su simple existencia puede levantar sospechas de fabricación de armas nucleares. El enriquecimiento marca un punto de no retorno. El material ahora tiene el potencial de alimentar reactores o destruir ciudades. Por eso, su control está regido por tratados internacionales y estrictas inspecciones de organismos como la ONU y el OIEA. Paso 7. Saquen una hoja. Es hora de demostrar cuánto aprendiste. Así que, saquen una hoja, o comenten, que también vale. Te haré 7 preguntas rápidas sobre todo lo que vimos. ¿Estás listo? 1. ¿Qué porcentaje del uranio natural es U-235, el realmente útil? A. 0,7%. B. 10%. C. 50%. 1, 2 y 3. 0,7%. Por eso debe ser enriquecido. Viene en dosis microscópicas. 2. ¿Cómo se llama el polvo amarillo que se obtiene antes del enriquecimiento? A. Gold cake. B. Yellow cake. C. Uranio crudo. 1, 2 y 3. Yellow cake. Es clave para producir energía o armas. 3. ¿Qué país produce la mayor cantidad de uranio en el mundo? A. Australia. B. Rusia. C. Kazajistán. 1, 2 y 3. Kazajistán. Lidera la producción global desde hace años. ¿Qué sucede cuando el uranio 235 se parte en dos dentro de un reactor o bomba? A. Se enfría como hielo. B. Libera una energía tan fuerte que puede encender ciudades o borrarlas. C. Se convierte en oro. 1, 2 y 3. B. Libera una energía tan fuerte que puede encender ciudades o borrarlas. Eso es la fisión nuclear, romper el núcleo y liberar poder puro. 5. ¿Qué tipo de minas se utilizan para extraer uranio? A. Minas a cielo abierto y subterráneas. B. Solo minas submarinas. C. Solo en volcanes. 1, 2 y 3. A. Cielo abierto y subterráneas, como toda minería de alto valor estratégico. 6. ¿Cuál fue la primera bomba nuclear que usó uranio 235? A. Fat Man. B. Tsar Bomba. C. Little Boy. 1, 2 y 3. Little Boy, la que arrasó Hiroshima en 1945. 7. ¿Qué lo convierte en un mineral tan peligroso y vigilado? A. Su rareza. B. Su radiactividad y potencial bélico. C. Es tóxico al tacto. 1, 2 y 3. Su radiactividad y uso militar. El U-235 no es solo energía, también es poder geopolítico. ¿Te sorprendieron estas respuestas? Entonces suscríbete ya, dale like si aprendiste algo nuevo y comparte este video con alguien curioso como tú. El uranio 235 no es solo un mineral. Es una puerta al dominio energético, al poder geopolítico y al riesgo absoluto. Detrás de cada gramo hay secretos, estrategias y decisiones que pueden cambiar la historia de la humanidad. Desde su extracción hasta su enriquecimiento, cada paso está rodeado de ciencia, tensión y vigilancia extrema. Y si te gusta entender el mundo desde lo más profundo de la Tierra hasta lo más radiactivo del planeta, nos vemos en el próximo experimento.